Queridos hermanos, estamos en este tiempo de la Pascua meditando en la resurrección de Jesús, que es, digamos así, el núcleo, el centro de nuestra fe. Si ustedes recuerdan, lo vamos a recordar entre semana porque estamos leyendo de continuo, aunque saltando algunos versículos, los Hechos de los Apóstoles. Cuando hay que reemplazar a Judas, el traidor, Pedro toma la palabra y explica por qué hay que elegir a otro. La elección sabemos que cae sobre Matías. Dice, para dar testimonio de la resurrección. Esa es la función de los apóstoles. Los apóstoles y todos los bautizados tenemos que dar testimonio de la resurrección. Estamos en la iglesia en un tiempo donde se está eligiendo nuevamente al sucesor de Pedro. Y este sucesor de Pedro precisamente tiene esta misión fundamental que nos recuerda el libro de los Hechos de los Apóstoles: testificar, siendo el fundamento de la unidad de la Iglesia, la resurrección del Señor. Y en esta perspectiva, Juan nos narra la tercera aparición de Jesús. En un libro que escribió Ratzinger en su juventud, que es muy difundido, tiene distintos nombres en las traducciones, pero podríamos resumirlo como en el origen o los fundamentos del cristianismo. Este libro nos recuerda que el hecho de la resurrección es una realidad que trasciende la historia. Sucede en el seno de la Trinidad y tiene un epifenómeno, por decirlo de alguna manera, en la historia, que son las apariciones. Pero las apariciones no agotan la resurrección, sino que son como un destello, como un rayo de la resurrección que aparecen en la historia, es decir, en las categorías del espacio y del tiempo, pero la trascienden, profundizan la historia, la hunden, por así decirlo, en la eternidad de Dios. Y por eso la resurrección es la perspectiva del cristianismo. ¿De qué nos sirve la vida si luego no hay nada? La pregunta real de la fe es si nosotros venimos de Dios o venimos como producto del azar, de la casualidad. Esa es la pregunta de la fe. Porque si venimos de Dios tenemos un sentido. Ustedes saben que Albert Einstein no era practicante, pero era creyente de religión judía. Y tiene una famosa frase que me tomé el trabajo de ver si era cierta, porque vieron que hay un montón de frases de un montón de gente que no son ciertas. Y él dice que Dios no juega los dados cuando de alguna manera explica la teoría de la relatividad. Es decir, que las cosas no salen de la casualidad. Y bastante bien le fue la teoría de la relatividad, porque ustedes saben que un método científico es tanto más científico cuanto más testeable es, y lo vienen testeando siempre y cada 2 por 3 anuncian que ya está superada y luego vuelven a caer otra vez en la misma explicación. Dios no juega los dados. Entonces, venimos del Big Bang, que por otro lado también es una teoría que ha hecho un miembro de la Iglesia, Monseñor Lametrie, en Roma, fue el inventor, por decirlo con esta palabra, de la teoría del Big Bang. Venimos de una cierta evolución, entre comillas, siempre poniendo a Dios como el creador, como el principio y lo primero y lo último de todo. Son preguntas secundarias. Lo importante es que venimos de un designio, de un proyecto de amor, y eso nos indica la resurrección. San Agustín, que nació en África, en Hipona, fue obispo de Hipona, que vivió entre los años 354 y 430 de la era cristiana, tiene una hermosa reflexión sobre el Evangelio de este día, y él compara esta pesca después de la resurrección con la pesca en el inicio de la predicación de Jesús. Dice que en la primera pesca Jesús estaba en la barca cuando dice tiren las redes, y no especifica si tirarlas a la derecha o a la izquierda, tiren las redes. Y sacan tantos peces, dice la primera narración, que la barca casi se hunden y las redes se rompen. Dice signo
de que mientras estamos en el mundo, Dios llama a todos, a los buenos y a los malos. Recuerdan esto también con diversas interpretaciones en la catequesis del Papa difunto, del Papa Francisco. Todos, los buenos y los malos, son llamados, y por eso la Iglesia, a veces la barca de la Iglesia parece que se hunde. Por eso las redes, dice San Agustín, símbolo de los cismas. Pero la perspectiva de la resurrección, en esta pesca milagrosa, dice Jesús, desde la orilla como término, la orilla como sinónimo del camino que tenemos que continuar, tenemos que cruzar la otra orilla. Desde la orilla Jesús dice, tiren las redes a la derecha, señala San Agustín. Que en la Biblia, recordarán Mateo 25, vengan benditos de mi Padre a la derecha, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Vayan malditos a la izquierda, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. La derecha como signo de salvación. Por favor, no lo entiendan en categorías políticas, porque si no me destruyeron la homilía. Pero como signo, la plenitud de la salvación al fin de los tiempos, una red totalmente repleta, 153 peces. San Jerónimo dice que eran los peces, las especies de peces que había en la época. Otros padres, como San Agustín, hacen una cuenta y suman que yo soy como el nombre de Dios. Se acuerdan que las letras en hebreo tienen una numerología. Como sea, esa plenitud de la pesca no rompe las redes, ya no hay posibilidad, no hunde la barca y no rompe las redes, porque ya no hay posible error, porque ya de alguna manera la pesca para el cielo, para todos los que estemos ahí, es una pesca definitiva donde vamos a tener una plenitud de vida precisamente después de la otra orilla, precisamente en la perspectiva de la resurrección. Y una cosa más, para no pasarme de los 10 minutos que recomendaba el Papa Francisco de la predicación. El Evangelio termina con que después de ese almuerzo tan tierno que le prepara Jesús a sus discípulos en la tercera vez que se les aparece, viene el tema del perdón, que ya lo tenemos en la primera resurrección, en la primera manifestación, en la primera aparición de Jesús, cuando sopla sobre ellos y le da el poder de perdonar los pecados. Aquí Cristo perdona la triple negación de Pedro con una triple profesión de amor. Y vemos, hermanos, que el perdón pascual es un perdón dinámico, que implica dos cosas, responsabilidad e implica también renuncia. Simón, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, apacienta a mis ovejas. Simón, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Responsabilidad. Y después le dice Jesús, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá, estirarás la mano para que lo ayuden e irás a donde no quieras. La responsabilidad siempre ejerce renuncia. Pero esa responsabilidad, que para ejercer una renuncia real tiene que estar fundada en el amor. ¿Me amas más que esto? La dinámica del perdón es el amor. El cristiano no piensa en sus pecados como en quien infringió meramente una ley, sino el que piensa en sus pecados es aquel que se pregunta por la responsabilidad y por la renuncia en el contexto del amor, porque si no es un voluntarismo. Y por eso Jesús también nos dice en el Evangelio de Juan, antes de la última cena, dice, si ustedes me aman, cumplirán los mandamientos. No dice, si cumplen los mandamientos me aman. Si vos haces lo que papá o mamá te dicen, entonces sos un buen hijo. No, sos un buen hijo si amando haces lo que corresponde, la responsabilidad y la renuncia que implica un verdadero amor. Si no es un voluntarismo, y nosotros sabemos lo que vale nuestra voluntad.
Nuestra voluntad no siempre es lo firme y lo perseverante que debe ser. Por eso tenemos que recordar la dinámica del perdón pascual. Es un perdón que sana, que restituye, que corrige. La triple negación de Pedro es borrada con la triple profesión de amor que van a hechos concretos: apacentar los corderos, apacentar las ovejas y saber renunciar. Porque en la vida muchas veces haremos lo que más o menos queremos, pero muchas veces tendremos que ir a donde no queremos. Hermanos, con María nuestra Madre, pidamos al Señor la gracia de poder decirle a Jesús, mirándolo cara a cara, como Pedro: Domine, tu scis omnia, tu scis che amo te. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.